Con la vida, sería mejor. Con los libros, claro. Ya, estamos ahí, jóvenes. Comenzamos con la clase. Este, bien. ¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días con todos. Comenzamos la clase de hoy. Hoy hacemos así dos temas no muy grandes. Un tema de que es desastres, ¿no? Y otro tema que es recursos naturales. Pero en sí los dos se engloban bastantes, ¿ah? Vamos a ver cómo es que podemos ir viendo todo esto, ¿ya? Bien, hablarte de desastres naturales es hablarte de un evento claramente catastrófico, un evento malo, y ya que es natural, es causado o no por la naturaleza. O sea, un evento catastrófico causado por la naturaleza. ¿Ya? Bien, este evento catastrófico, porque tiene que ser destructivo, tiene que haber muerte también, lamentablemente sí tiene que haber muerte, pues tiene diferentes tipos de procesos de desastres naturales, de diferentes maneras se puede dar. Uno conocidos por ti y otros tal vez no tan conocidos por ti. ¿Está bien? Ya. Por ejemplo, encontramos los hidrológicos. Estos, ¿por qué se llama así? Porque se originan en el agua. Es decir, ya sea en un mar, ya sea en un océano, por ejemplo, en un río también, ¿no? Por ejemplo, cuando tiene una ola gigantesca, ¿no? Ojo que el Perú puede venir un tsunami, ¿ah? Es un país susceptible a tsunamis. Esperemos que no llegue, ¿no? Pero el Perú sí es susceptible a tsunamis. Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, a una inundación, ¿no? En la selva hay bastantes inundaciones. También, por ejemplo, en la costa, cuando sucede también es muy fuerte, en fenómeno del niño, ¿no? También lo que es, por ejemplo, son los oleajes, ¿no? También tempestuosos, por ejemplo. Ha habido momentos, ¿no? De que el oleaje ha llegado más allá de la zona que está. Algo jóvenes que no solamente ocurre en el Perú, sino también en el mundo, ¿no? Si hablamos de manera meteorológica, está relacionado netamente con el clima y cómo es que va variando, ¿no? El propio, bueno, lo que varía es el tiempo atmosférico, ¿no? Pero está relacionado con el clima. Ahí hablamos, chicos, de huracanes, por ejemplo, ¿no? De nevadas, de granizo, por ejemplo, ¿no? Pedrisco. Por ejemplo, el pedrisco es como, precisamente, si alguna vez tú estás en un lugar donde está cayendo pedrisco, es como si estuvieran apedreándote. Pero, pues, he visto personas que corren bajo la nieve, es porque está cayendo pedrisco. Claro, porque es como si eran piedras, te estarían doliendo. Puede que sea, tú no te quedarías en ese lugar, ¿no? Nadie se quedaría en ese lugar. Ya, otro también, por ejemplo, tipo meteorológico, ¿no? Lo que es ya netamente, ¿no? El niño y la niña. Profesor, ¿qué? El niño, por ejemplo, ¿qué nos da el niño? El profesor me dijo de inundaciones, está bien, pero antes de que generen inundaciones, ¿qué ha habido, no? Una fuerte precipitación, ¿o no? Y es lo que nos trae al Perú, por ejemplo, ¿no? El niño. Si hablamos de manera geofísica, ¿no? Hablamos que se forma en la parte interior de la Tierra, ¿no? Y afecta en sí a la superficie, como lo que son los terremotos, por ejemplo, totalmente destructivos, totalmente incontrolables. Por ejemplo, también las propias erupciones volcánicas, ¿no? En el Perú no hay erupción de volcán hace mucho tiempo, sí hay volcanes activos, como el que está en Ayacucho, de Sarazara, ¿no? O el más activo del Perú, ¿no? Que es el volcán Ubinas, ¿no? Pero serán activos, pero no están erupcionando. Eso es algo para, para mencionarte, ¿ya? No creas que vaya a erupcionar eh, eso. Y hace poquito, hace unos días atrás, un salón, en la tarde me acuerdo que me preguntó, lo que sucede es que como recién estamos iniciando con un nuevo básico, creo que, me preguntó así, profesor, yo he escuchado, me dijo así, yo he escuchado que en la parte baja del Cerro San Cristóbal hay nieve. Digo, nieve, disculpa, en la parte baja hay magma, hay magma, magma consolidado. ¿El Cerro San Cristóbal es un volcán? ¿Me dijo así? Y eso es lo que tengo que preguntarte. El Cerro San Cristóbal, sí hay magma, tiene razón, lo que me dijo. Hay magma consolidado en la parte baja del Cerro San Cristóbal. ¿Es un volcán o no es un volcán? A ver, según lo que tú sabes, ¿es un volcán o no es un volcán?
Tenía razón el chico de que sí era magma, que sí había magma. Consolidado, claramente. ¿O es un volcán o ha sido un volcán? Uy, ¿qué pasó, jóvenes? Habrá sido, me dice. Ujú. No, me dice Juan así rotundamente, no. Creo que sí, vamos a decir ya. La respuesta es, como dice Juan, no, no ha sido un volcán. No ha sido un volcán. Claro. Ah, pregunté si el Morro Cerro, no, el Cerro San Cristóbal fue un volcán. Es un lacolito, no es un volcán. Para que sea un volcán, joven, tiene que erupcionar, tiene que tener cráter. Eso no tiene Cerro San Cristóbal. Eso es lo que pasa. Es un lacolito. Sí hay magma consolidado, pero precisamente en forma de hongo, no abultado. Un lacolito. Hicimos en geodinámica interna. Te he preguntado algo pasadísimo, hace mucho tiempo que hicimos. Por eso quería saber qué me respondías. Ya, ya, ¿qué más? Más, profesor. Ya, mira. Ya. Geofísicos, ¿por qué? Porque uno viene de la parte interna de la Tierra, ¿no? Ya sea la erupción de un volcán, ya sea un terremoto, y es una avalancha también, ¿no? Ocasionados por la parte interna de la Tierra, ¿no? Biológicos, por ejemplo, ¿no? Que son provocados por circunstancias dentro del reino animal. Algunos pueden afectar al ambiente, a la propia humanidad, por ejemplo, ¿no? Pero tiene que ser de manera natural. Por ejemplo, lo que es el coronavirus, aún no se sabe si es un desastre, pero no se sabe si es de manera natural. Porque si es creado en un laboratorio, claramente no es natural. Por ejemplo, lo que son las epidemias, las pestes, no solamente las pandemias también. Por ejemplo, lo que pasó con la gripe porcina, la fiebre porcina, también conocida, ¿no? La gripe aviar de pollos. Por ejemplo, la que yo viví y la que tú también viviste cuando eras más pequeño. eh, eh, Lo que, lo que pasó acá fue jóvenes, de que, claro, ojo, la gripe porcina, ahora yo que me acuerdo, porque yo lo viví, yo estaba en el colegio, me acuerdo ese tiempo, tal vez tú eras muy pequeñito para eso, se vio igual, ¿ah? Decía, llegó el primer caso de gripe porcina al Perú, llegó el segundo caso, el tercer caso, el cuarto caso, igualito como el coronavirus sí empezó, pero pocas personas no le tomaron importancia, porque eso no se transmitía por el aire, se transmitía cuando comía chancho. O sea, la enfermedad lo traían los chanchos. O sea, fue una pandemia, pero de chanchitos. Esa enfermedad fue de chanchos. En su alimento lo que comían. Nosotros nos afectaba si comíamos esa carne. ¿Qué pasó? Se dejó de comer. Pero igual se tenía la vacuna. O sea, igualito como pasó, ¿no? Hubieron pruebas de vacuna, todo eso. No entramos a cuarentena ni nada por el estilo. Por ejemplo, yo y eso clarito me acuerdo que, por ejemplo, y en ese tiempo yo fui parte de los que ponían la prueba para la vacuna. Yo entré ahí, ojo, pero fue sin mi consentimiento, ¿ah? Ese sí fue sin mi consentimiento, por ejemplo. Eh, Porque vinieron a vacunar a todos de mi colegio. Eso sí te comento. Eso es clarito, me acuerdo. A todos de mi colegio, así en filita. Todos en fila y a vacunarse. Así fue, tristemente. Pero lo bueno, jóvenes, y eso demostró que el Perú tiene una buena capacidad de poder vacunar. Y eso sí, y eso sí no se dice que no lo es el Perú, ¿ah? El Perú puede vacunar. O sea, el coronavirus también podría vacunar. Tenemos un buen sistema de vacunación, pero lo que no tenemos son vacunas, pues, por eso que no puede cerrarse eso. Ya, bien, biológicos, ya. Mira, ¿qué componentes tienen estos desastres naturales? Mira, puedes encontrar aquí un peligro, un riesgo o una vulnerabilidad.
Puede ser que para ti ahorita sea lo mismo, pero es totalmente distinto. Por ejemplo, un peligro o amenaza es, por ejemplo, acá, ¿no? ¿Qué tanto algo, precisamente como lo que acabamos de ver, cualquiera de estos, de ese tipo de desastres, ¿no? Es potencialmente dañino para nosotros. O sea, para mí ahorita, por ejemplo, para mí, ¿qué es potencialmente dañino? Dañino. ¿A qué yo me veo amenazado en estos momentos? Por ejemplo, yo, si salimos un poquito de desastres, yo me veo amenazado ahorita, por ejemplo, a electrocutarme. Estoy en la computadora, estoy estar cerca de los cables, ¿no? Ya, usted puede, estoy amenazado a electrocutarme, por ejemplo. Es algo que está potencialmente dañino. Si estoy caminando por la calle, no estoy potencialmente a que, a cruzando la pista, por ejemplo, no, que me atropelle un carro, amenazado que me atropelle un carro. Por eso, precisamente, los tipos de peligros son los que hemos mencionado en su momento. Puede ser evento geológico, hidrometeórico, biológico, por ejemplo, ¿no? Realmente, si es natural, de nuevo, si es natural, no tiene que haber intervención humana. Antrópico, sí hay intervención humana. Sobre todo lo que es, por ejemplo, la industria, lo que es el desarrollo de tecnología, lo que es el desarrollo demográfico, crecimiento demográfico, ¿no? Cada vez que va creciendo la población se va alejando más y se va alejando más. Lo que pasó en el Perú, que empezaron a invadir, ¿no? Las estribaciones andinas, principal primerito, ¿no? Cerro El Pino, Cerro San Cosme, por ejemplo, ¿no? Cerro San Cristóbal. Cuando empezó a expandirse, por ejemplo, Lima. Eso pasó, mira, es un peligro de manera antrópica, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? Lo que genera el hombre, ¿no? Los incendios forestales, las industrias, plantas nucleares. Claro, en el Perú también hay planta nuclear. Derrame de sustancias peligrosas también, ¿no? Por ejemplo, el río. ¿Qué sucede cuando tú tienes, pongamos, tú tienes una minera más adelante? ¿Qué va a pasar? Vas a tener que limpiar el mineral. Y lo normal y lo más común es que lo boten ese residuo, ¿no? De mercurio al río. Tú estás dañando el río, estás poniendo en peligro, ¿no? La existencia del río en ese momento. Esperemos que no pase eso. Y de manera socio-natural, ¿no? Es un poquito de combinación de ambos, ¿no? Por ejemplo, el incremento de sequías, ¿no? La falta de lluvias, ¿no? Acuérdate que el cambio climático es algo que nosotros mismos hemos estado generando, ¿no? Las heladas, por ejemplo, ¿no? Lo que es la disminución de la temperatura, ¿no? En invierno. Y eso ocurre en las heladas y las sequías principalmente. Tú no te ves mucho afectado, pero se ve más que nada, se ve más que nada, ¿no? En la zona norte, sur-norte, en el altiplano del Goya, en la meseta del Goya. ¿Dónde está la planta nuclear? Ah, la de acá en Caraballo. Es pequeña, es pequeña. La de acá en Caraballo. Ya, pero nosotros hemos estado viendo, ¿no? Que, ya, que hemos visto un momento, ¿no? ¿Qué tanto nosotros estamos amenazados? Pero ¿qué es vulnerabilidad? Es el grado de resistencia frente a la ocurrencia de eso. O sea, ¿qué tanto yo puedo soportar? Más que nada, ¿qué tanto yo puedo eh, protegerme? ¿Qué tanto también yo puedo estar susceptible a ello? Por ejemplo, pongamos el caso de que si yo viviera, por ejemplo, en Chosica o en Santa Eulalia, ¿yo me veo amenazado? Claro que sí, y al estar amenazado voy a estar vulnerable. Pero, ¿y usted ahí en ese momento, si vive en Santa Eulalia o en Chosica, a qué estaría vulnerable? A que me caiga un huaico, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasaría, jóvenes, si mi casa estaría construida, ¿no? Sin las mínimas normas de construcción? O sea, si se haría puesta así nomás. Porque hay casas que son así, ojo, ¿no? Actualmente ya no se construye una casa así, pero eh, ¿qué pasaría, no? Si alguna vez has visto una construcción de una casa, ¿no? Hacen precisamente una base. ¿Qué pasaría si una casa no tiene una base? Pasa un terremoto, un temblor, solamente un temblor un poco más fuerte que ni llegaría a ese terremoto, esa casa se va para abajo. Por eso es que jóvenes muchas veces no te dicen, no, cada uno es libre de vivir en donde uno quiera. Pero lo que sucede también, lo que pasa en nuestro país, es que nosotros vivimos, ¿no? Donde a veces no se debe de habitar o no se debería de habitar. Y aquí entras hasta un conflicto de intereses también, jóvenes. Porque, por ejemplo, hace poco
¿Te acuerdas de lo que pasó del conflicto en Chorrillos, ¿no? Que habían invadido. Eh, es un poco triste porque a veces, yo no estoy en sí a favor de nada, en sí como docente no me puedo poner a favor de nada, pero, pero para mí sí es un poco triste porque si hacemos, si recordamos un poquito al pasado, si recordamos un poquito al pasado, no vamos a percatar, no vamos a percatar, jóvenes, de que toda esta zona, por ejemplo, ya estamos en Chorrillos, Chorrillos, parte de Surco, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Lurín, Pachacamac, todo eso hacía invasión. O sea, ya, puede ser que si algunos sí han sido por compra terreno, pero todo al inicio fue por invasión. Al igual al norte, Caraballo, Comas, ¿no? Todo eso ha sido invasión. O sea, si nos remontamos un poquito. Tú me dirás, profesor, está mal que invadan esa zona, está bien. Pero si las personas lo hacen, muchas veces lo hacen también por necesidad, por ejemplo. Y ahí entra más que nada cuando hay un conflicto como esto de interés, ¿no? De que a dónde debe esa persona, ¿no? Es un gran problema, jóvenes, que a veces no se sabe qué hacer. Lo mío pasa acá. Lo mío pasa, por ejemplo, en las viviendas que estaban en las laderas, por ejemplo, en Chosica, ¿no? Por ejemplo, los que viven en Chosica saben muy bien que todos los años, no todos los años, más o menos cada 5 años, ¿no? Va a venir el Huayco por fenómeno del niño. O sea, son conscientes de eso. O sea, ¿y va a haber damnificados? Claro que sí, va a haber damnificados. Pero ¿a dónde lo llevas si no tiene, o a dónde van si no tienen dónde vivir? Ese es uno de los problemas más que aquejan, ¿no? Más que nada nuestra población, ¿no? Ya, pero nuestro país, muchos de nosotros somos vulnerables. Estamos vulnerables, estamos exponiéndonos a algo, ¿no? Y también qué tanto podemos nosotros resistir. Exposición, por eso, ¿no? A que es la división de la práctica, ¿no? ¿Qué tanto nosotros estamos expuestos? ¿Qué tanto nosotros estamos ubicados, ¿no? Las prácticas que donde ubican la población. ¿Qué tanto nosotros donde estamos expuestos? Estamos susceptibles ante un peligro claramente de origen natural, porque estamos viendo todo eso que sea de origen natural, nada de origen humano. La fragilidad. La fragilidad es la debilidad. ¿Qué tanto puede impactar en mí ese peligro, esa amenaza que me está dando? ¿Qué tanto a mí me puede dar? Y la resiliencia es la asimilación. ¿Qué tanto yo puedo resistir? ¿Qué tanto yo rápidamente me puedo recuperar ante un impacto, ¿no? De ese peligro o amenaza? Hay países, por ejemplo, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda hace unos 2 meses atrás hubo un terremoto, pero Nueva Zelanda ya se recuperó. Nosotros del último terremoto que pasó en el año 2007 aún hay damnificados. O sea, te percatas de que son mundos distintos. Acá me dice este Adolfo, pero no construyó una barrera, ¿no? Pero es un país de primer mundo. Claro, es un país de primer mundo. No construyó una barrera. Ya, en Chosica me dice, aparte de la central, sí, pero cuando pasó el último Huayco lo tumbó. Se lo llevó de encuentro. Se lo llevó la parte de la barrera. Parte de la, no toda la barrera, parte de la barrera. Bien, aquí vamos a ver qué tipo de vulnerabilidad tenemos aquí en el Perú, ¿no? En el Perú, por ejemplo, está asociado a los escenarios sociales y económicos que tenemos aquí a lo largo y ancho de su territorio nacional. O sea, qué tanto nosotros estamos, ¿no? Expuestos, ¿no? Por ejemplo, qué tanto estamos expuestos a un peligro. Y yo, por ejemplo, te puedo preguntar ahorita, ¿tú estás expuesto a un peligro ahorita? Puede que lo sepas, como puede que no. Y es a veces lo que pasa, ¿no? A veces uno no sabe. Dice, mira, el desconocimiento del escenario de riesgo. A veces uno sabe qué tanto puede estar expuesto o no puede estar expuesto. No, dependiendo. A veces, profesor, yo sí creo que sí, no, creo que no. Ahí está el problema. Y eh, acuérdate en sí, que al final, si pasa, lo más catastrófico que podría pasar al sector costa es un terremoto. Es lo más catastrófico que puede pasar. Y ahí, jóvenes, se va a ver la realidad
de a lo que nosotros estamos verdaderamente expuestos. O sea, hay momentos que sí, no sé si estabas esperando eso, que pase un terremoto, para poder actuar. Pero joven, hemos visto que muchas veces no nos hemos logrado recuperar de algo fuerte que pase. Tristemente, tristemente. Tenemos una débil capacidad de respuesta, ¿no? De resistencia también. Tenemos una baja nivel de organización, ¿no? Y desorden social que estamos expuestos a los peligros. Como país, digo, como país, no tú, como país. Hay un desinterés, negligencia e indiferencia de qué? De los actores, muchas personas también. Y eso se lo hemos visto con el propio COVID, aunque no sea natural, pero lo vemos así, ¿no? Muchas personas, ¿cuántas personas? Yo te comento de que he caminado por las calles, creo que tampoco, ojo, tampoco no me quiero decir que yo soy el mejor, tampoco de, de que yo soy consciente de eso, no, sino también he cometido algunos errores, ¿no? Claro, todos creo que somos, pero yo creo que ya es un poquito también de basta desinterés, ¿no? De que, por ejemplo, ¿no? Caminen personas, ¿no? Con la mascarilla, sin mascarilla. Yo he visto un montón de gente, pero tú también, ¿no? Cuando has ido a la calle, he visto un montón de personas sin mascarilla en general. Por eso, jóvenes, eso es lo que pasa en nuestro Perú. Eso es lo que está pasando en nuestro Perú. Principalmente nuestro desconocimiento y nuestra débil capacidad de respuesta ante una amenaza, ante un peligro. Profesor, qué es el riesgo? Ya, el riesgo más que nada es una probabilidad. Puede pasar, como puede que no. ¿No? ¿Qué tanto una población está probablemente no expuesta? ¿Qué tanto tú puedes estar expuesto ante ese peligro? ¿Qué tanto? Puede que sí, como puede que no. Por eso es que el riesgo es el peligro más la vulnerabilidad. Es la combinación, la suma de ellos dos. Por eso hay que momentos que tú vas a poner alto riesgo, bajo riesgo, ¿no? O riesgo medio. Esto sí es medible. El riesgo te comento que es muy medible. Muchas empresas, entidades públicas miden el riesgo, ¿ah? Miden el riesgo, sumando grande el peligro con la vulnerabilidad. Bien, ahora jóvenes, quiero hablarte un poquito sobre lo que es el desarrollo sostenible. Mira, el desarrollo sostenible es aquel desarrollo capaz de satisfacer las necesidades actuales de hoy en día, ¿no? Sin comprometer los recursos y las posibilidades, ¿no? De las generaciones futuras. O sea, lo que hacemos hoy día, que no afecte, que no afecte, ¿a quién, profesor? Que no afecte a las necesidades, ¿no? Que vamos a tener mucho más adelante. Todos estos puntos son muy importantes y también muy interesantes saber. Uno para interesante podemos ver el cuarto check, el uso, mira, de los recursos eficazmente. O sea, todos los recursos que tienen todos los países deben de utilizarse, pero de utilizarse de manera eficaz, de una buena manera, ¿correcto? No despilfarrando. Por ejemplo, la tercera, mira, asegurarse que las actividades económicas mejoren una calidad de vida. Y es parte de este pequeño diagrama de Venn, ¿no? Lo económico, lo social, ¿no? Lo medioambiental, ¿no? La combinación de todo ello tiene que estar bajo el sistema del desarrollo sostenible. Reconocer la importancia de la naturaleza, ¿no? Cuidar el medio ambiente. Promover, ¿qué cosa? El reciclaje, la reutilización de los recursos. Mantener, por ejemplo, no solamente bien el sistema económico, también el sistema medioambiental. Y es algo que el Perú lucha bastante. Por ejemplo, lo que es el caso, por ejemplo, minería, ingresos y medio ambiente. Porque la minería nos dará muchísimo dinero. No, sí, sí nos da muchísimo dinero al Perú, ingresos fiscales al Perú. Pero ¿qué hacemos? Dañamos el río, dañamos el suelo y dañamos el aire, por ejemplo. Y es algo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? El desarrollo de nuevas tecnologías también, ¿no? Ojo, a veces puede ayudar como puede que no. Las nuevas tecnologías, últimamente se está desarrollando nuevas tecnologías, ¿no? De manera limpia. Por ejemplo, el cambio de que pasó de hace mucho tiempo, ¿no? De cambio de petróleo a gas natural en los carros, por ejemplo, ¿no? Es una manera, ¿no? De mejorar la tecnología. Acuérdate que en sí que el gas bota una menor cantidad de ¿qué? De dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero. Y empezar a restaurar los ecosistemas dañados. ¿Te percatas que todo esto, y prácticamente de la anterior parte también, ya hemos hablado contigo? Esto también.
Es algo que más que nada te estoy haciendo acordar. Esta acá es una parte de hacerte recordar. Siempre hay un vínculo, joven, entre lo social, lo económico y lo medioambiental. Y todo esto se resume también al hombre. ¿Cómo que al hombre, profesor? Lo que sucede es que el hombre también se ha visto en la necesidad, ¿no? De poder luchar, ¿no? Eh, en contra de lo que nosotros mismos estamos destruyendo. Para ello, para ello, un segundo, para ello, tenemos avances de desarrollo sostenible, como lo que pasó en la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente, ¿no? Y el Desarrollo, en la ONU, ¿no? En el año de 1987, ¿no? Que se firmó aquí el informe de nuestro futuro común o el informe de Brundtland, ¿correcto? De Brundtland. Ya, el que se había escrito, el que se va. Ya, ¿qué pasó acá? Aquí por primera vez se utilizó el término desarrollo sostenible. Por primera vez, jóvenes, también se definió lo que era el desarrollo sostenible. Se vio que la necesidad de los pobres deberían ser precisamente prioridad, darle prioridad a las necesidades que tienen los pobres. Limitar también, ¿no? La capacidad medioambiental para satisfacer las necesidades ambientales presentes y también claramente las futuras. Pero esta conferencia, este informe, este, no llegó a mucho. O sea, más que nada fue hablarlo. Como pasó lo mismo, ¿te acuerdas con la COP1, con la COP2? Más que nada fue, ¿qué cosa? Hablarlo. No fue tanto de que vamos a hacer eso, vamos a hacer esto, no, todavía. Donde sí se avanzó, donde sí ya se firmaron varios pactos, varios acuerdos, donde sí firmaron varios acuerdos fue acá, en la Cumbre de la Tierra, pero también llamado, ¿no? Cumbre de Río, en Brasil, en el año de 1992. Este sí fue el primer acontecimiento ecológico para protección de la naturaleza, ¿no? Que jamás se había realizado. Donde se firmó el Acuerdo 21, el Programa 21, también llamado, ¿no? Agenda 21, donde se firmó la Declaración de Río, y también se firmó la Declaración de los Principios Vitales, ¿no? Relativos a los bosques. Sobre el Programa 21 Jóvenes, es un programa inicial, aunque mucho después la Agenda 2030 iba a tomar posesión de muchos puntos que tiene acá, con sus 17 objetivos que tiene la Agenda 2030, que lo vamos a ver en un momentito. Pero para el programa 21 te tengo un pequeño video. ¿Ya? Si tienes alguna consulta, la puedes hacer en estos momentos. En estos momentos. Jóvenes, ¿están ahí? Hola. Todos y bienvenidos a Ecología Verde. En este nuevo vídeo descubriremos qué es la Agenda 21. El concepto de Programa 21 se gestó en la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, organizada por Naciones Unidas en Río de Janeiro el año 1992, también conocida como Cumbre de la Tierra. Se trataba de apoyar iniciativas que construyeran un modelo de desarrollo sostenible para el siglo XXI. En principio, la Agenda 21 debe contemplar tres aspectos: la sostenibilidad medioambiental, la justicia social y el equilibrio económico, y todos ellos dependen de la participación ciudadana. Son muchos los temas que trata la Agenda 21, pero por lo que se refiere a los temas y objetivos más estrictamente medioambientales, encontramos la protección de la atmósfera, la planificación y la ordenación de los recursos de tierras, la lucha contra la deforestación, la lucha contra la desertificación y la sequía, el desarrollo sostenible de las zonas de montaña, el fomento de la agricultura y el desarrollo sostenible rural, la conservación de la diversidad biológica, la protección de los océanos y de los mares, así como de las zonas costeras, la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce, la gestión racional de los productos químicos tóxicos,
la gestión de los desechos peligrosos, sean o no sean radioactivos, y la gestión de los residuos sólidos. Y hasta aquí el vídeo sobre qué es la Agenda 21. ¿Qué te ha parecido? Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dar like. Y si quieres mantenerte... Ya bien, un momentito para poder proyectarte la pantalla. Ujú. Jóvenes. Jóvenes, jóvenes. Chicos, chicos, ¿están ahí? Hola, hola. Erika. No es tu coordinadora, ¿no? Sí, sí, ya. Ya, joven, sí, sí. Entonces, chicos, yo dije, qué raro, capaz se me fue al internet. Por un momento pensé así. Ya, mira, ¿qué es lo que te hablaba? ¿Qué es lo que te habla aquí el programa 21, también conocido como Agenda 21, ¿no? ¿Qué es lo que te intenta decirte? Uno, lo que te habla bastante, ¿no? Protección de la propia atmósfera, ¿no? Lucha precisamente contra la deforestación, el desarrollo sostenible, ¿no? De las zonas de montaña, el desarrollo sostenido rural, el fomento, mira, de la agricultura, ¿no? Y también, ¿no? La conservación en sí de la diversidad biológica. Muchos de estos puntos jóvenes, muchos de estos puntos. eh, Muchos de estos puntos jóvenes lo adopta luego la Agenda 2030, que vamos a ver un momentito. Ya, muchos de aquí, como de que de aquí empieza, ¿no? Todo, ¿no? De aquí empieza todo. Encontramos también, jóvenes, aquí la Declaración de Río. Esta Declaración de Río, jóvenes, es el conjunto de obligaciones y derechos civiles, ¿no? De los estados para el medio ambiente, joven. Esta declaración más que nada, ¿no? Digamos, te comprometes, ¿no? A, a cuidar, ¿no? El medio ambiente. Más que nada, en la declaración de Río sí se vio más que nada el medio ambiente. El programa 21 es un poquito más global. Lo que pasa es que algunos países no firmaron el programa 21. En la declaración de Río sí. Y otro también, por ejemplo, para la protección de los bosques. Y estos eran para los países, por ejemplo, ¿no? Para los países que tienen bosques, como el Perú, por ejemplo, Colombia, Brasil, por ejemplo, ¿no? Proteger qué cosa, ¿no? Nuestros bosques, debido a la deforestación que en ese tiempo, en el año 92, era muy abundante. Era muy abundante. Ah, me dice, no se puede hablar. ¿No pueden hablar, jóvenes? ¿Por qué? Ah, voy a verdad. Ah, voy a, pero entonces voy a habilitar, no hay problema. Si deseas preguntar, no sé, conmigo no hay ningún problema. Ya, sí, ya supongo que ahora sí. Ya, eso pasó en la cumbre de la Tierra, en la cumbre de Río. Luego pasó, jóvenes, a lo que es la Conferencia de las Naciones Unidas, ¿no? Sobre el desarrollo sostenible en el año 2012, ¿no? En el informe, ¿no? El futuro que queremos. Ese informe claramente, jóvenes, uno, se reconoció la importancia de lo que teníamos los objetivos de desarrollo sostenido basados en la Agenda 2021. O sea, ten en cuenta que todo nació a partir del 21. O sea, ¿por qué Agenda 2021? ¿Que para el año 2021? No, no, era para el siglo XXI. Lo que pasa es que ya estamos en pleno siglo XXI. Esta conferencia lo que intentó hacer era ver una economía verde, en el contexto claramente de desarrollo sostenible, ¿no? Y erradicar la pobreza. Es algo que de la pobreza no mucho se había hablado en la agenda, en la agenda 21. No se ha hablado mucho. Por eso es algo que ya se está hablando, ¿no? Sobre la pobreza. Sobre la pobreza. Pero todo esto junto, todo esto como un global, ¿no? Todo se sintetizó en la Asamblea General de la ONU en el año 2015, precisamente en el informe, ¿no? Transformar nuestro mundo, que adopta más adelante, conocido por ti como la Agenda 2030, donde todos los países lo firmaron. Eso es el más importante de todos. Precisamente esto todos lo firmaron. Los 193 países en ese momento, actualmente 194. 193 países firmaron y se comprometieron a cumplir con los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Profesor, ¿qué objetivos? Estos objetivos. En un momento lo vemos. Que el país en sí, que todos los países no se comprometían, ¿no? A plantear uno, ir a planteando, ir avanzando cada objetivo, ¿no? Que se cumpla para fortalecer qué cosa, no solamente el acceso a la justicia, sino también la paz mundial.
de manera próspera. Esta Agenda 2030, ¿por qué es 2030? Fue firmado en el año 2015, porque tiene 15 años de vigencia. Fue miras hacia el año 2030. Nosotros estamos todavía bajo este informe, bajo esta asamblea, bajo estos acuerdos que se plantearon. El Perú claramente es parte de todo ello. Profesor, ya, chévere, estamos bajo esta Agenda 2030, pero ¿qué me habla la Agenda 2030 netamente? Uno, por ejemplo, antes de hablarte de todo ello, por ejemplo, lo que el Perú y Colombia hicieron precisamente, ¿no? Establecieron planes binacionales entre dos países, ¿para qué? Para el crecimiento de los bosques. Son dos países que han sido muy fuerte atacados, ¿por qué? Por la tala indiscriminada. Por eso, por eso. Pero ¿qué nos hablaba precisamente los objetivos, ¿no? Uno, el fin de la pobreza. Está en la uno todavía, ¿no? Otro, hambre cero. Otro más, salud y bienestar. Educación de calidad, igualdad de género. Profesor, pero eso no tiene nada que ver con geografía. Tiene razón, no tiene que ver con geografía. Agua limpia, eso sí con geografía, por ejemplo, ¿no? Energía asegurada, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, desigualdades sociales. Y esto, por ejemplo, desigualdades sociales se puede ver un montón en el Perú. Y es algo que ha existido y es algo que se ha estado luchando. Con esto sí, se ha estado luchando de manera más clara. Hasta creo que yo me acuerdo, y tú también te acuerdas, ¿no? Que en los centros comerciales ponían, por ejemplo, ponían en los locales, ¿no? En este lugar, ¿no? En ese local está prohibida la discriminación. Pero, ¿era necesario? Bueno, para nuestro país sí. Pero en realidad eso no debería de ser, porque eso es algo que nos debería de llegar de nuestro hogar. O sea, de no discriminar a una persona, por ejemplo. También, por ejemplo, un poquito más a mí, por ejemplo, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas no terrestres, por ejemplo, ¿no? Hemos visto cómo varios ecosistemas han sido alterados hoy en día y se siguen alterando y algunos que sí se están recuperando. Para eso crean, por ejemplo, las propias áreas naturales protegidas. Pero una pregunta, joven, tú que estás leyendo ahorita aquí todos estos objetivos, ¿el Perú los cumple? O sea, ¿ves que nuestro estado, o en sí en general todo el Perú, lo cumplimos o no lo cumplimos? ¿Cumplimos los objetivos o no cumplimos los objetivos? ¿Tú qué piensas? ¿Cumplimos o no cumplimos los objetivos? No, pues nadie piensa, ni la cuarentena conmigo. Ya, y claramente, bueno, tampoco, bueno, para mi punto de vista como docente, te digo, todo no, pero hay partecitas que sí, pequeñas cosas que sí. Ya, hay pequeñas partes que sí. Mira, sobre esta agenda 2030, mira, yo he intentado buscar, principalmente, ¿no? Algo que habla del Perú sobre eso, sobre precisamente alguna autoridad nacional, ¿no? Que habla sobre la agenda 2030, pero no lo hay. O sea, yo googleándolo, ¿no? No hay algún material audiovisual para poder mostrarte. Lo que sí hay de otros países que te hablan sobre esta agenda 2030. Te voy a proyectarte uno, sí pequeño nomás es, ¿ya? Sobre esa propia agenda, pero es sobre España. Está bien, para que tú veas más o menos cómo es que en otros países también lo están manejando. Mira, voy a apretarte, ¿ya? A ver, a ver, a ver. ¿Qué es la agenda 2030? A ver, va. Es un gran plan estratégico que ha sido decidido por todos los países de Naciones Unidas con el objetivo de que se realicen las transformaciones necesarias que nos lleve pues, a un mundo mejor, más inclusivo, desarrollado, con la protección medioambiental, el desarrollo tecnológico en el 2030. Los objetivos del milenio eran para los menos desarrollados. Los objetivos para el desarrollo sostenible son para todos. Todos encuentran recetas
acciones y un camino para llegar a un país, a un Estado mucho más sostenible. Políticas sociales, de inclusión, de igualdad, de ciencia, trabajo digno, protección del medio ambiente, de la biosfera, etc. Pues aporta muchas cosas. Mira, aporta coherencia de políticas, aporta un método de trabajo, una organización, aporta también ver los temas, adoptar los asuntos de una manera más transversal y nos aporta algo también muy importante, que es el requerimiento de que hay que ser más transparentes. Está compuesta por 17 objetivos y en total 169 metas, muy concretas, en los que unos países tienen que avanzar más, otros menos, pero todos tienen deberes por hacer. Yo diría que España es uno de los países más implicados en la aplicación de esta agenda y España la ha asumido de una manera global, inclusiva y con gran dinamismo. Hay que ponerse las gafas 2030 y mirar a nuestro país y mirar a nuestra acción exterior y no quitárnoslas. Y el objetivo 16 es la esencia de nuestras sociedades, sociedades abiertas, inclusivas, con instituciones, con políticas públicas potentes. La FIAP como fundación para potenciar y reforzar las administraciones públicas en tantos países del mundo desempeña un papel fundamental y es aquí donde encuentra numerosísimas tareas que son profundamente transformadoras en los países donde trabaja. Por ejemplo, refuerzo de fronteras, refuerzo de las administraciones públicas, creación de centros estadísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una nueva manera de avanzar en alianzas. A veces incluso se dice que el objetivo 17 debería ser el primero, porque es sobre cómo hay que trabajar, incluyendo a todos los actores. Nuestras políticas de desarrollo avanzan también con un gran impacto en las estructuras públicas en los países donde trabaja la FIAP y por tanto desempeña un papel clave y yo creo que con los objetivos de desarrollo sostenible en un marco que le permite interactuar con otros actores con un lenguaje compartido y mecanismos de medición también claros. Por tanto, es un método, es un lenguaje y es una forma de rendir cuentas ante la ciudadanía. Ya, bien, un segundito, vamos a poner nuestro dispositivo. Ya está. Ya, ya estamos. Ya, sí, ya te va bien. Ya. Bien, jóvenes, para poder acabar con esa parte de desarrollo sostenible, para ser más exacto, de la Agenda 2030, es algo muy actual que está pasando hoy en día. En mi curso de geografía se ha estado viniendo, por suerte no está viniendo tan como la vez que vino, las dos veces que vino de Agenda 2030 de examen de emisión, no vino tan complejo. Más que nada se centró en estos objetivos. Acuérdate que la Agenda 2030 tiene un fin, que es el año 2030, 15 años de vigencia tiene, y que el Perú es parte de ello, y tiene que cumplir cada uno de esos objetivos. Y si no lo hace, deberíamos ya de empezar a hacerlo. Y como hace un momento decía otro compañero, ¿no? Si no cumplimos ni la cuarentena, menos estamos cumpliendo estos objetivos. No todos, jóvenes, pero sí hay partes que sí hemos estado avanzando, ¿no? Ahora, jóvenes, vamos a hablar sobre los recursos naturales. Claramente tiene una estrecha también relación con el propio desarrollo sostenible, porque estos recursos naturales son principalmente, ¿no?, lo que nosotros vamos a transformar. Vamos a aprovechar todo ese tipo de recursos, ¿no? Y le vamos a transformar. En sí se puede, claro, si tiene por solo recurso natural, precisamente es todo lo que nos ofrece, ¿qué cosa? La madre naturaleza. Ojo, la naturaleza, todo lo que nos da, aquí estamos, son los recursos naturales. Ya, se clasifican en no renovables, renovables e inagotables. Los no renovables es porque una vez utilizado, ¿no?, se agotan y en sí no se regeneran. O por lo menos no se regenera de una manera rápida, ¿no? Bien, por ejemplo, lo que son los minerales, ¿no?
lo que son los minerales. Los minerales, por ejemplo, ya sea nivel tipo de minerales metálicos, ¿no? Hierro, el oro, plata, cobre, zinc, estaño, ¿no? En general hay más minerales que tiene el Perú. Extraen esos minerales y no se van a regenerar al tiempo. Lo mismo pasa con los no metálicos, ¿no? Con la arena, la grava, la arcilla, por ejemplo, el sillar. O los que son de origen fósiles, ¿no? Lo que es el petróleo, el carbón, el gas natural. Muy conocido en el Perú, muy aprovechado, ¿no? Lo que es el gas natural. Principalmente el de camisea. O también el de origen mineral, ¿no? Que es radioactivo, claramente, que es el uranio. Ya, todo esto es no renovable, porque lo utilizas una vez y ya no se regeneran, para nada. No se van a regenerar solos. Luego también, jóvenes, tenemos lo que son los renovables. Y estos renovables claramente sí se van a regenerar, ¿correcto? Eh, como lo que es, por ejemplo, la atmósfera, como lo que es el agua, ¿no? El ciclo del agua. Lo que son los que son los suelos, por ejemplo, los recursos renovables semilabrados, los suelos. Por ejemplo, un suelo agrícola, ¿no? Se va a renovar al tiempo, tal vez no después de haber cosechado, pero al tiempo sí, va a poder ser, no, no, muy agrícola, ¿no? Es lo variable, lo que es flora y fauna, por ejemplo, ¿no? La propia, principalmente la fauna, ¿no? La fauna está cambiando, cambiando, cambiando. Puede aumentar también bastante rápidamente, ¿no? Dependiendo qué tanto también están qué cosa, amenazados, por ejemplo, ¿no? Los inagotables, lo que siempre están acá, lo que es la energía, los tipos de energía en sí, ¿no? Energía hidráulica, energía geotérmica, lo que da la Tierra, ¿no? La energía solar, la energía de viento, ¿no? Eólica y la energía nuclear. Eso ya es creado, en sí, eh, por la propia Tierra, también creado, ocasionado, ¿no? Por el propio humano. Son recursos en sí que se renuevan continuamente, siempre están aquí con nosotros presentes, ¿no? La energía magnética, por ejemplo, el campo magnético también, ojo, está acá, inagotable. Para ello, jóvenes, vamos a ver los principales problemas que tienen todos estos recursos naturales. Y se ven amenazados, jóvenes, debido a que a la explotación, qué cosa, indebida, a la mucha explotación, a lo excesivo, ¿no? Y afectan a estos recursos naturales. El avance tecnológico también, ¿no? Tú sabes que hoy en día a veces avanza la tecnología, ¿no? Para poder, ¿qué cosa? Para poder generar más, ¿qué cosa? Más bienes. En este momento sería más bienes, no intermedios, sino de materia prima. O en su caso, de materia bruta. Por ejemplo, lo que vimos hoy en día, ¿no? Muy común en el Perú, la deforestación. Hoy en día la deforestación no está siendo controlada. O sea, en muchas partes. En partes sí, en partes no, dependiendo por dónde está, ¿no? Porque ten en cuenta, tú puedes ir con tu hacha y talar todo, como lo que pasó en el Lorax. Y es algo muy importante. Ese es el mensaje que está en el Lorax, ¿no? De que no tales todo. Puedes explotar. Te dice, al final sí, puedes sacar los recursos naturales, pero tampoco vas a ir y sacar todo. Por ejemplo, lo que ven ahí, ¿no? La quema de cobertura vegetal. Pues, oye, ¿para qué queman cobertura vegetal? Para que a veces o el hombre también incentiva, ¿no? El incendio forestal. Uno, para tener campos de cultivo jóvenes. Pues dicen, oye, a mí este árbol, ¿para qué me sirve? Eso le sirve a la gran empresa, ¿no? Para cuando que vienen aquí talando. Pero yo prefiero, mejor quemo todo, ¿no? Porque menos trabajo también, ¿no? Menos trabajo, quemo todo, ¿no? Y ya está. Más tranquilo. La propia contaminación de los suelos jóvenes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Utilizando, por ejemplo, ¿no? Para limpieza del oro, ¿no? Lo que te mencionaba hace rato, ¿no? El mercurio. El mercurio cuando cae el río. Y eso es lo que pasó. Mira, el último check, se ignora las poblaciones locales, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, en el conflicto de Tía María. Se ignoró lo que las personas pensaban. Y parece que luego se produjo el conflicto, ¿no? Donde fallecieron eh, 8 agricultores y 2 policías. Y después eso sí paró, ¿no? Pero tuvieron que cobrarse vida, ¿no? Para que recién pueda hacer un par a esto, ¿no? Impulsados, ¿no? Proyecto impulsado por la empresa Soutren. Tu empresa, mi empresa, nuestra empresa. Por ejemplo, lo que es la deforestación, lo que hace rato hablaba, ¿no? Es la retira de árboles, ¿no? Sin reimplantar, claramente, ¿no? O sea, sacan y no hace nada. Por ejemplo, queman y talan, por ejemplo, ¿no? Lo que te comenté hace un momento, ¿no? Para agricultura comercial y también de subsistencia.
En ese momento el poblador dice, oye, ¿para qué bendecir el árbol? Prefiero cosechar, pero hay muchos árboles, quemo todo. Al final la lluvia va a llegar y le va a pagar, porque estas son zonas muy lluviosas. ¿No? ¿Quién lo causa? La tala para el combustible, la tala para la industria madera, para la minería ilegal, la tala para usos de químicos, por ejemplo, el narcotráfico. Por ejemplo, lo que es, quiero o no, por ejemplo, plantaciones de marihuana. No lo plantan, chicos, aquí en Nachacrita, lo plantan en zonas muy escondidas de la selva, lo que es narcotráfico. Y en otros, si hablamos de otros países, por ejemplo, también la hoja de coca, porque en el Perú sí es legal la producción de hoja de coca, pero en otros países no. ¿Qué es lo que te plantea toda esta destrucción de nuestro ecosistema y el desarrollo sostenible? ¿Qué es lo que te propone, ¿no? Uno, reforestar, volver a plantarlo, ¿no? Con la R, reforestar. Usar métodos menos agresivos. Y es lo que te dicen, oye, ¿sabes qué? Corta, está bien, puedes cortar, pero tampoco cortes todo. Como dice, evita el derroche de estos recursos naturales. Hay que empezar a también, ¿no? A consumir productos sustentables, benignos al medio ambiente, o sea, que sean buenos para el medio ambiente. Por eso jóvenes, hoy en día, ya no se tala para el papel, por ejemplo. Cualquier tipo de producción de papel ya no se tala. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace, no? La reutilización del papel, ya sea papel higiénico, ya sea papel bond, papel de cuaderno, también. A excepción, claramente, si es importado, sí puede ser directamente de la merma, ¿no? Eh, Desarrollar programas, por ejemplo, de capacitación, ¿no? Para las personas que viven muy cerca allí. Claro, porque a veces el desconocimiento, ¿no? De la información hace, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Quemo todo, ¿no? Y como dice, ¿no? Reformar algunas normas también del propio Estado. Por ejemplo, el MAP, se ha desarrollado el MAP, que es el proyecto de la Amazonía Andina, donde monitorea en sí la deforestación, ¿no? Casi a tiempo real, ¿ah? Entre Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. No entra Brasil acá. Profesor, es a tiempo real, o sea que es mediante satélite, pues. Imágenes satelitales a tiempo real. En ese momento, más que imágenes, puede ser videos satelitales a imagen real. Es lo que hacemos aquí, ¿no? Con nuestros queridos arbolitos. Luego, jóvenes, si hablamos de la contaminación del agua es el cambio de calidad, ¿no? Precisamente del agua, ya sea de tipo químico, biológico o físico, ¿no? Que hace muy perjudicial, ¿no? A los organismos vivos, ¿no? Que están allí, viviendo en los mares, viviendo en los ríos, viviendo en los lagos, viviendo en los acuíferos, por ejemplo, ¿no? En los océanos. Pero es cuando el hombre jóvenes aquí introduce, ¿no? Sustancias contaminantes. ¿Cómo qué? ¿Qué hace el hombre solo? Lo que introduce, por ejemplo, aguas residuales, ¿no? Urbanas, tu desagüe. Yo sé que no de todo se desagüe, pero la mayoría sí. La mayoría del desagüe llega al mar. Y es un problema también, ¿no? Que llega al mar. El agua industrial, de la industria también. La minería, relaves mineros. El propio derrame de petróleo. En lo que es la agricultura, por ejemplo, ¿no? Uso de abonos, uso de pesticidas. En ese momento tú me puedes decir, profesor, ¿y qué tiene que ver los abonos pesticidas con el agua? Si eso debería afectar netamente a la agricultura. Pero precisamente este es el momento que tú tienes que ver en otra dimensión. Ten en cuenta de que las aguas del río alimentan las zonas agrícolas, tienen conexión con esas zonas donde se ponen estos químicos. Por ejemplo, también cuando tiran basura. Por ejemplo, también cuando hay materiales en suspensión, rocas, y están erosionándola. Dependiendo qué tipo de roca. Imagínate que es una roca que contiene bastante carbono. El agua va a tener carbono. Y tú sabes que el carbono sí es contaminante para el agua. Bien. Profesor, ¿y qué plantean si, qué consecuencias tenemos qué consecuencias tenemos acá? Uno, genera más del 80% de las enfermedades de un país, ¿no? En vías de desarrollo, por ejemplo, como el Perú. Hoy en día, hoy en día,
eh, muchos, muchos países, ¿no? Como el Perú también, ¿no? Sabe de que al final el mar no es del todo agua limpia, jóvenes. No es del todo agua limpia. Si yo te pregunto, por ejemplo, ¿a dónde va tu desagüe? Hay varias opciones. ¿Eh? Si yo te pregunto, ¿a dónde va tu desagüe? Porque en el mar la vida es más sabrosa. Al mar me dice ya. ¿A nadie va al río? ¿De nadie va al río? Directamente al río. Sí hay casos, ¿ah? Que van al río. Sí hay varias zonas, por ejemplo, de la selva, ¿no? De los Andes, de los Altos Andes, también van directo al río. Por ejemplo, y eso ocurre, por ejemplo, en el río, mira, incremento de muertes por personas precisamente que cuando toman esa agua del río. Entonces, ¿y por qué toman si saben que están contaminadas? Es que a veces ten en cuenta de que no siempre están contaminadas las aguas. O tú no sabes lo que pueden estar tirando arriba, más arriba del río. Es un gran problema que, por ejemplo, tienen. ¿Eh? ¿Qué pasa si tú tomas, estás en un río, pero tú no sabes kilómetros más arriba qué están botando ahí? Y luego llega, porque es una corriente de agua, ¿no? Llega a ti y tú, por ejemplo, te tiras, te bañas tú en el río. Te percatas, ¿no? O sea, de ahí como que al final entre nosotros mismos hacemos daño. Alteramos ecosistemas claramente acuáticos, por ejemplo. Jóvenes, hay el río Rímac, por ejemplo, antes había peces. Se decía, ¿no? Que cuando estaba, por ejemplo, el virrey, ¿no? Precisamente los domingos iban al río. Tenía peces, tenía camarones también, el río Rímac. Tenía. Disminución también de qué? De la producción pesquera. Claramente estás dañando no solamente el río, estás dañando el mar. Tu desagüe, ¿a dónde va el mar? ¿Tú crees que los peces van a estar ahí donde está contaminado? No, pues jóvenes, nadie haría eso. ¿Qué propone el desarrollo sostenible? Te dice reducir el volumen de los contaminantes. Reducir el volumen. No te dice que desaparezcan los contaminantes, está bien. Siempre vamos a contaminar, pero hay que reducir lo más mínimo, ¿no? También reutilizar el agua residual. El agua residual eh, es algo que en el Perú no se hace, por ejemplo. Las industrias lo hacen, pero no, nosotros no. Directamente no. Tu agua de que viene de Sedapal es de Atarjea. Obviamente el punto central es Atarjea. Y reciclar claramente también, no plástico, por ejemplo, en general, que pueda ir al mar. Bien, contaminación del suelo. Profesor, ¿qué hablamos de contaminación del suelo? Vemos aquí, jóvenes, cómo el suelo ya no es productivo, cómo afecta directamente a su productividad, ya que el suelo es un recurso limitado y fácilmente destruible. Cuando tú terminas de cosechar algo, de la nada no puedes volver a plantarlo, porque no va a crecer, o va a crecer, va a demorar mucho. Profesor, ¿cómo yo puedo contaminar mi suelo? ¿Cómo es que el hombre ha estado contaminando el suelo? Por ejemplo, la propia erosión en parte sí ha dañado el suelo. Sí, eso es de manera natural, claramente, ¿no? Pero cómo el hombre ha intervenido, por ejemplo, el uso exagerado de abonos artificiales y no abonos, no utilizar abonos naturales. Claro, hablamos de las heces, por ejemplo, de las vacas, ¿no? Que es un abono muy natural. Lo que son abundantes pesticidas, plaguicidas, ¿no? Lo que son los relaves mineros, por ejemplo, ¿no? Lo que son las aguas residuales que también llegan allí. Pues, ¿cómo un relave minero que viene del río puede conectar, puede infectar, cómo afectar al suelo? Claro, porque al fin y al cabo el río se conecta a la zona agrícola y le llega el relave minero. Lo mismo sucede con las aguas residuales que caen en un río. Lo mismo sucede, chicos, con la basura.
¿Qué consecuencias, profesor, tenemos a todo esto? Por ejemplo, la pérdida de la productividad de los suelos. Por ejemplo, lo que son también muertes de los organismos, ¿no? Útiles del suelo. Claro, ya no se vuelve, ¿qué cosa? Fértil, como dicen, ¿no? La pérdida de productividad. Concentración, por ejemplo, ¿no? De pesticidas, ¿no? De la cadena alimenticia. Al fin y al cabo, lo que tú vas a comer es parte químico. Por eso muchas frutas, lamentablemente, ya no se puede. Antes se comía con cáscara. Pero si es una fruta con muchos pesticidas, no puedes comerlo con cáscara. ¿Qué propone el desarrollo sostenible? Escúcheme, jóvenes, aquí no, en ningún momento te dice, por ejemplo, no, de que no, ya no utilices pesticidas. No, dice, sí, los pesticidas son necesarios, pero aplícalos, ¿qué cosas? Racionalmente. Utiliza abonos orgánicos. Practica la rotación de tierras, lo que se practica actualmente en la agricultura intensiva, ¿no? La rotación de tierras, también. Unas tierras descansan y otras tierras están produciendo. Luego se utilizan, ¿no? las tierras que están descansando. Por último, jóvenes, vamos a hablar sobre la desertificación. Esta desertificación especialmente se da en suelos áridos. O sea, se pueden dar en suelos áridos fértiles. Normalmente se da en la costa, jóvenes. Normalmente se da en la costa. Más que nada aquí tenemos un efecto degradante, de degradación, ¿no? de degradación, de erosión. Que suelos que han sido inicialmente fértiles se convierten en suelos desérticos. Pero eso es como contaminación del suelo. Ya lo que sucede es que aquí, ojo, ocurre en la costa, debido a las malas prácticas agropecuarias, a la destrucción de la cobertura vegetal. Lo que pierde aquí bastante es la capacidad fértil. Por ejemplo, fue afectado por salinización, sobre riego, por ejemplo, también. Mucha agua le tiran a las plantitas. El mal drenaje, por ejemplo, también, ¿no? Provoca. Esto, como te voy a repetir, se da más que nada en la costa, ¿no? Es un problema costero. Desertificación. Prácticamente los suelos se ven que totalmente desérticos, ¿correcto? Eh, encima de cerca de, como dice el último cheque, cerca de 15 millones, ¿no? de hectáreas, ¿no? De las partes bajas, ¿no? Han sido afectadas. En los valles costeros y también cerca al mar. La manzana tampoco. Ah, dependiendo, pues que cómo ha sido producido. Bien, jovenazos, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? Dudas, un tronco. No mire mal a la fruta. ¿Eh? Vamos a ver, vamos a. Las preguntas sí están un poquito complejitas. Sí, vamos a hacer las preguntas, ¿ya? Creo que pues, podemos llegar creo que hasta las 5 y haces tu examen, ¿ya? Y de ahí continuamos. Vamos a ver cómo va. Vamos, ya. La primera. A ver, la primera. De la siguiente relación, ¿no? De acontecimientos referidos al desarrollo sostenible, establezca el orden cronológico correcto. ¿Cuál es el orden cronológico correcto? Jóvenes, primero te acuerdas que era, ¿no? ¿Te acuerdas que era el informe de Brundtland? Que es donde solamente se hablaba, ¿no? Se comentaba, oye, se definió también, ¿no? Que era desarrollo sostenible, por ejemplo. Este fue el primerito, el informe de Brundtland. Ahí está en orden, yo te lo puse en orden. Ahí está, es el 4, empezamos con 4. Luego que siguió, con la aprobación de la Agenda 2000, del programa 21 o Agenda 21, en la Cumbre de la Tierra, ¿no? En Río de Janeiro. La 2. Luego, rectificación de la importancia, ¿no? De los objetivos de desarrollo sostenible. Lo que se habló acá, ¿no? Se rectificó. O sea, es que sí está bien y lo podemos utilizar para otros planes, como lo que sea el último ya, ¿no? Que se aprobó, ¿no? La nueva agenda, ¿no? Con los 17 objetivos, ¿no? Que vimos hoy en día. Sería 4, 2, 1 y 3. Te dice, ¿no? En orden cronológico. Ahí está por años prácticamente, ¿no? Sería la C de casa.
Vamos a ver la 2. Con respecto a la Agenda 2030, indique los enunciados correctos. Te piden los correctos. Vamos a ver. Fue firmado en el año 2015, claro que sí, ¿no? Y tendrá duración de 15 años. Perfecto, ¿no? Sí, verdadero. Eh, ¿Tiene objetivos de reducir el nivel de pobreza extrema? Claro, en uno de los objetivos, el uno todavía no fin de la pobreza, todavía, ¿no? Sí, lo que intenta reducir es el nivel de pobreza. Correcto, verdadero. El objetivo uno es ese. La 3 plantea 17 objetivos de desarrollo sostenible. Correcto, ¿no? Lo que plantearon fueron 10, 1, 2 y 3. Vamos a ver. La 4 ahonda las desigualdades, ¿no? En el decrecimiento de la población. Ya, sí ahonda desigualdades, joven, es un objetivo de desigualdades. Pero aquí hay algo que no va. Aquí hay algo que no va. Profesor, ¿y cuál sería? Eh, ¿La C? ¿Cuál sería la B? Jóvenes, aquí lo que está más es decrecimiento. Busca ahondar desigualdades en el cuando decrecimiento es que la población está bajando, la cantidad total. O sea que menos población que vas a buscar mayores desigualdades. No, joven, sería al revés, ¿no? Cuando hay más población que existen más desigualdades, ¿no? Sería al revés, sería crecimiento, en el crecimiento de la población. Ahí sí sería verdadero. Tiene el decrecimiento, o sea que está cayendo la población. No, joven, sería solamente uno, 2 y 3. No, 1, 2 y 3. No puede ser 4. La 3, vamos a ver. Si un agricultor riega, ¿no? Excesivamente sus tierras, puede eliminar nutrientes vitales. Además, si el nivel freático, o sea, de las aguas subterráneas, sube debido al drenaje inadecuado. O sea, te está diciendo que aquí ya utilizan un drenaje inadecuado. Y eso te lo acabo de decirte. Y prácticas de irrigación deficiente, ¿no? El suelo puede anegarse, ¿no? Y la salinidad de suelo salino al final, ¿no? Aumenta la superficie. O sea, que al final, ¿qué se vuelve, no? Infértil. El caso de lo expuesto es de los inconvenientes que afectan a los recursos naturales. ¿Cuál es el problema que presenta el suelo? ¿Cuál será, joven? Yo creo que está entre dos, ¿no? Entre desertificación y contaminación del suelo. ¿Qué está pasando acá? ¿Estás contaminando o estás desertificando? Si hay un mal drenaje, hay una alta salinidad. Claramente lo que haciendo es desertificación, ¿no? Desertificación, claro. A ver, joven, usted dice la 4. Elija la alternativa que relacione los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Con la meta a cumplir, ¿no? Con por cada estado en el año 2030. Vamos a ver, con cada objetivo. A ver. Vamos a ver. Asegurar, asegurar el acceso igualitario a una formación técnica profesional y superior. Eso sería educación de calidad, ¿no? Claro, la 3 con la A. Ya, sigamos. Implementar sistema de medidas apropiadas para protección social, ¿no? Y económica para todos. Ya, ese pueden ser dos. Salud y bienestar y fin de la pobreza. Vamos a ver, implementar sistema de medidas apropiadas para protección social. Aunque no tanto salud, pero sí bienestar. Más o menos, ¿no? Protección social y economía para todos. Ese sí puede ser fin de la pobreza. Lo que pasa es que bienestar solo no está. Está en el objetivo como salud y bienestar. Así que puede ser. Vamos a dejarlo de ahí stand-by, ¿está bien? Fortalecer la prevención del tratamiento de abuso de sustancias adictivas. Ya, ese sí es salud y bienestar. Fortalecer la prevención y tratamiento de abusos de sustancias adictivas, sí. Eh, sí, ese sí va con la salud y bienestar. Por ende, ¿no? La B iría con fin de la pobreza, ¿no? La D, aumentar la productividad agrícola, ¿no? Mediante la aplicación de prácticas residenciales. Claro, si aumentas la actividad agrícola, vas a poder cosa, ¿no? Alimentarte. Con ello, ¿con qué combates el hambre? Cero, ¿no? Cero hambre. Sería la C de casa, ¿no? Si estás en una duda, joven, sigue avanzando. Yo lo que te recomiendo, sigue avanzando, porque debe haber algo por ahí, ¿no? Que se relacione más. A ver, la 5. El mayor aprovechamiento del recurso agua. Ah, ya, interesante. Eso es lo que te comenté en actividades económicas, ¿ah? ¿Quién aprovecha más el agua? Por ejemplo, las aguas, ¿quién gasta más aguas? ¿Será la industria? ¿Será la población? ¿El consumo no directo? ¿Será la pesca? Pues un montón de agua en la pesca, ¿no? ¿Será la agricultura? ¿Quién derrocha más agua? ¿De quién utiliza más agua?
Ya, la pesca no es jóvenes, porque la pesca no podría ser la pesca. Porque la pesca se da en el mar, jóvenes. El mar está abundante con agua. Agua en el Perú, sí. Correcto, muy bien. Lo que consume más agua precisamente no es la irrigación agrícola, no la producción agrícola, ¿no? Sería la de Diego, ¿no? Ya, jóvenes, jóvenes, jóvenes. Creo que ya te da un pequeño avance para que tú puedas dar tu examen. Tienes más o menos 8 minutos para dar, 8, 9, 10 minutos. Si pueden acabar antes, mejor. Para poder continuar con las preguntas, ¿ya? Sí, este es tu momento. Este es tu momento de dar tu examen, tu evaluación, ¿ya? Te doy este tiempito. Bueno, creo que contigo hemos hecho varios exámenes, sabes que es de carácter obligatorio, ¿no? Tu evaluación. Salón Erika, vamos a ver acá. Sí, lo que pasa es que estos temas sí me están pidiendo que ustedes den su examen antes. Ángela. Digo, Ángela, dijo Ángela. ¿Qué pasó? No, tal vez has estado temprano. Disculpe, sí me estoy dando cuenta. Tal vez sí has estado temprano y no me he percatado. Disculpe. No mencioné el caído. Ah, no mencioné el caído. No mencioné el caído. ¿Ya todos acabaron? Vamos a ver, vamos a ver. Faltan, jóvenes. La mitad todavía falta el salón. La mitad del salón.
Tan, 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 tan. Mm, ¿Qué? Vamos a ver. Ah, ya vi dónde te estás ya vi dónde se están mareando. Muchas gracias por... Juan, todavía no acabamos. No se están yendo, ¿no? Faltan todavía tener las preguntas. Faltan todavía tener... Igualmente, ya. Yo imagino, si no estuviéramos en pandemia, ¿qué pasaría? ¿Qué estaría pasando? Tal vez todos estarían haciendo las coreografías de, no sé, ¿no? Ya a ver, para los que están ahí, ya acabaron el examen porque ya faltan poquitos. ¿Cuál sería la 6? Esta es pregunta de admisión, ¿ah? La que sigue. La 6. Chicos, a ver, un minuto, jóvenes. No, ya está casi todo, ya faltan 10. O no dieron o no quieren dar el examen o ¿qué pasó? Ah, ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Se acabó tu examen. Ya. Mira, vamos a ver así, mira. En relación con las dimensiones de desarrollo sostenible, ¿no? ¿Qué se muestra en el gráfico donde termina el valor de verdadero o falso? Desarrollo sostenible, ¿no? Equilibrio medioambiental, equilibrio desarrollo social, lo que hablamos en el diagrama de Venn, ¿no? Y todo esto combina el desarrollo sostenible. Al fin y al cabo es todo lo que hemos hablado. Vamos a ver. Los límites del crecimiento señalan que el planeta no podrá sostener un desarrollo basado en el despilfarro, digamos, gastar, 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 ¿no? Y el consumo masivo de recursos naturales, claro, no va a poder sostenerse, ¿no? Al fin y al cabo, ¿qué vamos a caer, ¿no? O sea, nosotros podemos considerar nuestra propia destrucción. Verdadero.
El protocolo de Kioto, ¿no? Propuso reducir el periodo de 2008 a 2012, correcto. Las emisiones de los gases de efecto invernadero, correcto. El protocolo de Kioto tiene que ver con los gases de efecto invernadero. Por eso tiene que ver esto, claro, medioambiental. Eh, las emisiones de los gases de efecto invernadero, correcto, entre ellos los perfluorocarbonos, claro que sí, ¿no? No, pues, los clorofluorocarbonos, no. Si decía clorofluorocarbono, ahí sí no, nada, F. Porque ahí sí no tiene nada que ver. Perfluorocarbono es un gas fluorado, que sí es un gas de efecto invernadero, ¿no? Verdadero. La expresión, ¿de qué sirve un aserradero sin un bosque? Bueno, un aserradero es aquel que va cortando en el bosque, ¿no? El aserradero. Ya. O sea, claro, ¿de qué va a servir un aserradero? ¿Qué pasa si, y si no tengo, qué pasa si, para qué? Si yo me dedico a cortar árboles, ¿y qué pasaría? ¿De qué yo serviría si no hay un bosque ya? Vamos a ver. ¿Se refiere a la dimensión social que desarrolla, social del desarrollo que propugna la propagación que se organice? No, jóvenes. Más que nada lo que aquí esa persona lo que te dice no es que debes de cuidar tu bosque en ese momento, no solamente el bosque, sino no solamente el bosque, sino también todos los recursos, ¿no? No que la población se organice. O sea, está muy bien que la población se organiza, pero de eso no te dice, de la expresión no sale eso. Esa no podría ser. Esa no podría ser. Por eso precisamente es la C. No tiene bastante diferencia entre la expresión y lo que te mencionan. La expresión está muy bien, los dos están bien, pero no hay relación directa. Por eso. La 7. El manejo inadecuado del suelo, ¿no? En la actividad mineras, ¿no? Actividades forestales y además prácticas agrícolas y ganaderas no sostenibles, claramente. Dan como resultado, ¿qué cosa? ¿Qué nos dan como resultado, jóvenes? ¿Qué nos dan ese mal uso del suelo, ¿no? Mira, precisamente la actividad minera, forestal, por ejemplo, ¿no? No sostenibles, claramente, ¿no? Que sean no sostenibles, ¿no? ¿Qué sería? Elevar el potencial biológico de las tierras, ¿no? En realidad va a bajar, ¿no? Como la ve lo que dice, ¿no? Reducción de la productividad edáfica del suelo. Edafología del suelo. Productividad del suelo, claro. Mantener zonas forestales conservadas. No, te dicen no sostenibles. Te dicen. Protección de la economía de los suelos, no. Sería presente la reducción de la productividad de los suelos, ¿no? La 8. En un simposio de edafología, ¿no? Uno de los expositores del evento manifestó lo siguiente, ¿no? Si todos conociéramos los suelos, ¿no? En los que cultivamos, ¿no? Evitaríamos un gran sinnúmero de problemas relacionados a la degradación y a la contaminación, por el mal uso y el manejo que se les da. Del tema expuesto por el experto, ¿no? Se puede inferir que la problemática que se puede evitar, o sea, ¿qué se puede evitar, ¿no? Mediante el impulso del desarrollo sostenible, ¿no? Por lo que se recomienda, o sea, en sí, ¿qué es lo que dice, ¿no? Este señor, ese experto, ¿no? En edafología claramente del uso del suelo. ¿Debemos utilizar abonos inorgánicos? No, abonos orgánicos. Igual no sería de manera constante, ¿no? De manera suficiente, se puede decir, ¿no? No puede ser nada. Practicar rotación de tierras de cultivo, bueno, sí es una buena opción, ¿no? Así conservas una parte de tus suelos, ¿no? Para poder cultivar. Impulsar trasvases para garantizar la productividad. Puede ser, pero al fin y al cabo lo que trasvase lo que te ayuda es el traslado del agua. Aquí te habla un poco de degradación y contaminación y mal uso, ¿no? Que se les da. No tanto el de impulsar trasvase, pero acá no te habla mucho de eso. Más o menos, ¿no? Como que se aleja un poquito. Sí tiene que ver, pero se aleja un poquito. No te habló eso. Lees eso, ¿no? No te dice del tema expuesto, te dice. Por eso. Aplicar plaguicidas, ¿no? Para garantizar la fertilidad de los nuevos jóvenes. Plaguicidas es un contaminante al final. Sería la BD, beso, ¿no? De manera más directa está relacionado a lo que te habló el experto. La 9. ¿Cuál de las siguientes enunciados no describe correctamente la ocurrencia de impactos ambientales producidos por los desastres asociados de origen climático en el Perú? A ver, jóvenes. Ya, los friajes. Friajes de exceso de temperatura. En la zona andina, ya, perfecto. En la zona andina sí friaje, ¿no? En la selva baja, no. Ahí no hay friaje. En la selva baja es muy cálido, ¿no? No, acá no hay friaje. Falso, no puede ser. En el trapecio andino, ¿no? Y altiplano del Collao, ¿no? Las heladas afectan levemente a los cultivos, no, fuertemente a los cultivos en realidad. Por eso es que el altiplano no se caracteriza por ser agrícola, ¿no? No puede ser tampoco la B. Los suelos suelen presentarse sequías, principalmente en los Andes centrales y la región nororiental. Sequías, o sea, es que no llueve,
Pero lo que en la zona nororiental no mucho, porque te dice de oriente. En la zona oriental es bastantes lluvias. En las zonas centrales sí puede haber sequía, pero no pero no en la región nororiental. Norte, occidental por Loreto, ¿no? Amazonas, no. ¿Te das cuenta que no? No puede ser falso. La invasión de los lechos, o sea, antiguos, por donde antes caminaban, ¿no? Los ríos normalmente, ¿no? Ah, claro. Claro, claro, ahí sí tiene que ver, ¿no? Claro, es cuando un río se desborda. La invasión de los lechos, cuando un río se desborda, ¿no? Claro, y sí ocurre, ¿no? Un origen precisamente asociado al clima, ¿no? Un desastre de origen asociado al clima. Inundaciones, por ejemplo, ¿no? Sería la D de dado, ¿no? D de dado. Lecho o cauce, ¿ah? Lecho o cauce, por antiguamente pasaba de río, ¿no? Lecho o cauce. Y lo pones ahí, lecho, entre paréntesis, ¿qué es? O cauce en tu cuadernito ahí. Lecho o cauce. Ya. 10. Determine verdadero o falsedad, ¿no? Respecto a los acuerdos de la Agenda 2030, ¿no? Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Adoptados por Naciones Unidas, ¿no? ONU en el año 2015. París 2015. A ver, los Objetivos de Desarrollo Sostenible trabajan la ONU, ¿no? Hasta el 2030, ¿no? En busca del desarrollo sostenible global. A ver, sí, ¿no? Verdadero. Verdadero, sí. Trabajos guiados, sí, hasta el año 2030. Verdadero. La, la ODS, ¿qué no? Objetivo de Desarrollo Sostenible. Guiarán trabajos de la ONU solo para combatir los efectos de cambio climático. No, solo te dice, no solamente cambio, sí, cambio climático está, pero hay más puntos, ¿no? Hambre cero, desigualdades, educación de calidad, ¿no? En general, claro que sí. Sería falso, ¿no? No solamente eso. La Agenda 2030 integra los tres pilares principales de desarrollo económico y desarrollo, de los tres principales pilares, ¿no? Del desarrollo, ¿no? Economía, sociedad y medio ambiente. Sí, está todavía en el diagrama de Venn, ¿no? Eso, verdadero. La ONU busca erradicar la pobreza, sí, extrema también, y la reducción de las desigualdades de todo tipo, sí. Pues oye, ¿por qué no puede dos entonces si la 4, si, la 2 si también era cambio climático? Lo que pasa es que está solamente, solo para combatir. Y la acá te dice, ¿eso? Claro que sí. Y eso y más cosas todavía, ¿no? No son de la pobreza y las desigualdades. No, no está aislando la pregunta. Solamente, si ves solamente pobreza y desigualdades, ahí sí sería falso. Entonces sí es verdadero, jóvenes. Sí es uno de los puntos a tratar. Sería la D de Diego, ¿no? Esa palabra solo aísla bastante, ¿ah? Y muchas veces en San Marcos y en RB, precisamente la palabra solo es cuando ya tienes que estar a veces muy cerca la clave ahí, ¿ah? Bien. Muy bien, jóvenes. Hemos dado el examen. Hemos hecho las preguntas. Voy a primero parar la grabación y no se apaga.